Hola a todos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las películas, las historias que uno se hace en la cabeza. Y como decimos aquí, las metidas en trips. En verdad, justo yo estaba pensando, no es algo que decimos solo aquí. O sea, y esa palabra trip, más la usan obviamente los drogadictos y se refiere justamente a eso cuando dicen está en un trip, obviamente en inglés. Y obviamente está viviendo una realidad que no es, alucinando algo. Y como lo usan aquí, por lo menos en Ecuador, metido en trips. Sí, es válido. Porque estás haciéndote una película, todo algo en la cabeza que no es real. Entonces, el hacerse historias en la cabeza, y creo que esto podría coger una vez más un poco de todos los capítulos para la solución. Pero... O sea, yo sé que vas a decir racionalizar. Eso te iba a decir, pero tengo dos especiales en mente. Una es esa, pero vamos desenvolviendo un poco más. Entonces, partamos por el ejemplo con el que hablábamos el otro día con una gran amiga nuestra, que yo le pregunté, oye, cuando a ti te sucede esto, le digo, ¿tú estás consciente de eso? O sea, y me dice, sí, completamente. Estoy completamente, sé que es una historia que me hago en la cabeza. Y nos decía que a veces cuando se sobrepreocupa por algo, siempre termina siendo una historia que no fue tan mal como se le imaginó en la cabeza, o no pasó nada el momento de que sucede, o en su cara contraria, ni siquiera sucedió. O sea, bueno, yo estaba ahí. Me acuerdo de ese momento. Cabe que recalcar que en su mayoría de veces no ocurre. En su grandísima mayoría, y dicho por ella, no ocurre. Y las poquísimas veces que sí ocurre, no era ni remotamente ni cercano a lo nefasto que ya se lo imaginó. Correcto. Y bueno, o sea, obviamente estamos usando un ejemplo, pero puede cada uno ser la propia, hacer memoria de situaciones en las que le ha pasado, porque creo que a todo el mundo le ha pasado alguna vez en la vida y a algunos constantemente. Esto va también relacionado con el capítulo anterior que hablábamos sobre por qué estoy triste los domingos y bueno, algunos otros. Entonces, a esa gente usualmente le pasa con mucha frecuencia, pero pensando el otro día sobre exactamente esto, me acordaba sobre... no puedo citar el libro, pero en algunos de los libros que he leído y en algunos de los podcasts que he visto, ese sí puedo citar, era el de Andrew Huberman, hablaba sobre estos temas de hacerte historias en la cabeza, o los relacionaba bastante con el miedo. Y decía que bastantes veces, si no son todas, creamos estas historias en la cabeza o estos escenarios en los cuales sí, quizás hasta nos dan ansiedad pensar en ellos, pero la mente crea esto como mecanismo de defensa para calmarnos ante una situación a la que tengamos miedo. Por ejemplo, vas a ir a una montaña rusa y dices, no, pero se va a salir las tuercas y me voy a morir, y te comienza a dar ansiedad, pero es la manera de la mente de calmarte para que no te vayas a la montaña rusa. O sea, me explico, porque es algo a lo que le tienes miedo. No calmarte, alertarte. Alertarte, sí. Eso, sí. Justo iba a decir, o sea, la ansiedad tiene su utilidad evolutiva, sí, pero por supuesto, es abusada hoy en día. Sí, y ese ejemplo creo que, una vez más, no voy a citar muchos ejemplos específicos porque el número es infinito, pero creo que cada uno puede acordarse de alguno, ya sea relacionado con algún miedo específico como el vértigo, la velocidad, y efectivamente miedo a dar un paso en tu trabajo, dar un paso en una relación, o el miedo a... Es infinito, literal es infinito. Sí. Vamos a definir los trips, el meterse en trips, como la sobre... Se me fue la frase, tenía en la cabeza ahorita. La sobreatribución de una probabilidad a un escenario negativo que en realidad tiene unas probabilidades muy bajas de ocurrencia.
Básicamente eso es meterse en trips. Porque casi siempre se está imaginando algo que podría pasar, pero casi siempre es algo que no tiene ni el 5% de probabilidad, ni siquiera el 5%. Y, adjunto a eso, es que no solo imaginarse, es actuar como si fuera casi una certeza de que va a ocurrir. Sí. Y obviamente cuando uno lo siente como de certeza es que viene la ansiedad. Por supuesto. ¿Ya? Porque, te voy a decir algo, y esta vaina, Valeria creo que no la sabe, mi esposa. En realidad yo soy campeón mundial para imaginarme escenarios nefastos. En realidad lo hago mucho peor, más que ella. Ya, o sea, cuando digamos mi hija está frente a algo que podría, ella se va a imaginar 2 cosas malas que pasan. Yo me imagino 10, mínimo, y probablemente mucho más nefastas que ella. La diferencia está en que inmediatamente trato de racionalizar la probabilidad sí. y mantenerme calmado acorde a las probabilidades reales. Y lo que a veces pasa con ella es que considera casi certero que va a pasar una de las negativas y viene él. Y como se habló hace un ratito, el 99% de las veces no pasa nada. Claro, es como que se va a caer y se va a romper la cabeza y el banco es de este tamaño, chiquitito. Lo más probable es que no. Sí. Pero ahorita que estabas diciendo eso y volviendo a lo que nos contaba nuestra amiga, ella nos decía, y creo que puede haber un escenario en donde, digamos, la probabilidad de ocurrencia de lo que se imagina es el 50%, literal, caro sello. Pero lo que le pasaba a ella era que el momento que ocurría no sentía el miedo que ella creía que iba a sentir. También. O sea, entonces ahí la probabilidad de ocurrencia no se lo atribuyes al suceso, sino al sentimiento que crees que vas a tener. ¿Me explico? Por supuesto. O sea, entonces es probable que me muera de miedo y que me sienta terrible. Y de ahí te sucede que no te sentiste de miedo. Pero la gente se lo atribuye quizás a la... Pero eso sí. Quería citar el libro en el que lo leí. Fue relativamente reciente, pero no me acuerdo cuál de los 3 que leí hace poco fue. Pero, aparentemente, una de las teorías es que uno de los usos adecuados de la ansiedad es justamente ese, es que en ese caso estuviera justificado, que si te imaginas una situación antes de que venga y te la imaginas como nefasta, literalmente lo que hace eso es bajarte el impacto del momento que sí sucede. O sea, es un beneficio ese de la ansiedad cuando termina sucediendo. Eso es pero que lo digas aquí ahorita. Sí. Entonces, supuestamente eso es uno de los usos evolutivos, o sea, de cómo evolucionó la ansiedad y así está bien usada. Pero eso es, como tú dices, cuando un escenario que se viene tiene una probabilidad razonable de cumplirse. Ahí está como que justificado que sientas eso. Entonces ya ese es tu momento antes de que suceda. Y cuando sucede puedes estar más calmado. Y normalmente estás más calmado y es menos horrible porque ya sentiste la ansiedad antes. Entonces, esa es una forma buena de sentir ansiedad. Ahora, ¿qué pasa si es que sientes ansiedad por algo que tiene una probabilidad ínfima de que ocurra? Y este es el gran problema. Dejas que ese miedo decida cosas sobre tu vida. Ese es el problema. Ahí viene el caos. Sí, ese es el gran problema de todo esto, de hacerse todas estas historias en las cabezas. Porque ese miedo que reina sobre ti y decide que hagas o no hagas, en su mayoría no hagas. Que no hagas esas cosas es lo que te pone una pared enfrente para absolutamente todo lo que se te presente en este caso con las historias. Y es horrible porque todos hemos visto cuánto personalmente y en otras personas cuánto un miedo te puede detener de algo que pudo haber sido lo más bacán, lo más increíble o lo más beneficioso de toda tu vida. Y o sea, te lo pongo como ejemplo personal y creo que a la mayoría de personas le sucede. A mí, por ejemplo, el miedo de empezar a hacer ejercicios, porque si yo estoy mal, o sea, voy a hacer el ridículo, no sé hacer nada, todos los que van al gym o lo que sea ya saben.
Y bastante gente se frena de empezar en realidad por eso. Y el momento que vas y empiezas a hacer es como que de la nada das la vuelta, te miras unos 3 años atrás y ya, o sea, te ríes de eso, pero es esas historias que te haces en las cabezas, que te detiene de algo tan pequeñito que pudo haber cambiado tu vida para bien de una manera impresionante. Creo que le pasan a tantas personas y en tantos momentos que a veces ni siquiera uno se puede dar cuenta. Todo lo que vas a decir es verdad, Ricardo. Pero en mi opinión, cuando sucede eso, es cuando meterte en trips te sale barato. Ah, claro, sí. Porque yo he visto eso dañar tantas relaciones. Tantas relaciones. Porque se imaginan que está con otra o con otro. Porque se imaginan que le mintieron. Porque interpretan una acción del otro, se hacen la película en su cabeza y esa película solo existe en su cabeza. Exacto. Lo más probable es que pueden haber al menos 15 escenarios diferentes que también puedan explicar lo que sea que haya sucedido, pero en la cabeza de esa persona solo existe ese escenario y actúa como que fuera verdad. Y comienza una vaina que se llama confirmation bias, que es cuando la persona solamente puede ver evidencia que afirma su teoría ya existente. Sí. Y no puede ver nada de lo que la contradiga. Entonces comienzan a actuar en confirmation bias. Entonces detalles estúpidos que no significan nada los consideran como confirmación a que sí, de lo que verdad. Ya creen. Y lo he visto arruinar relaciones múltiples veces. Es verdad. Múltiples veces. O sea, relaciones / familias en tal caso. Correcto. He visto ejemplos muy, muy serios de ese escenario, exacto. Y como tú dices, o sea, era buscar, o sea, le atribuían el mínimo, encontró papel higiénico y dice, creo que aquí había más. Alguien vino, estuvo en el baño, me pusieron los cachos. Y, o sea, obviamente con el tiempo la otra persona, si es que no está haciendo absolutamente nada, o sea, no va a poder vivir con eso. Y se acabó la relación, se acabó la familia. Igual que en hombres que en mujeres. Creo que el peor, o sea, los hombres y mujeres celosos son los que más sufren de estas metidas en trips. Sí. Que terminan en catástrofe. O sea, claro, porque pierden mucho. Sí. Hay hacerse la película en la cabeza o meterse en trips tiene, supongo que, 2 partes. O pierdes muchísimo o te privas de ganar bastante, dependiendo del escenario. Quizás en algo laboral, como no te atreves a, yo qué sé, pedir un préstamo a alguien, darle la presentación, y no te atreves a, miles de ejemplos, hacer crecer tu negocio. Lo he visto, esta metida en trips, la he visto hasta en ámbitos laborales, que le escribe una persona a alguien, te voy a, no sé, a mandar una cotización, lo que sea, y de ahí la otra persona... Ok, y ahí se la pide y la otra persona no le responde por 2 horas y ya está en este idiota no me quiere vender, o sea, claro. Ya lo hace pedazos, o sea, literalmente es lo mismo. Hay una cantidad muy grande de escenarios que podrían explicar por qué está pasando lo que sea que esté pasando, pero una vez que deciden odiar, ya ahí atribuyen se meten todo, y no hay nada todo. Y ahí viene una frase que en el mismo libro de lo que acabo de decir, también decía lo que voy a decir ahorita. No me acuerdo que... Voy a ver si después lo encuentro y te digo para que lo pongas en los comentarios del video. La gente cree que la inteligencia y la racionalidad en el mundo van de la mano. Que la gente que tiene alta inteligencia tiene la capacidad para ser más racional. Y en realidad son 2 cosas completas y totalmente separadas. Eso creo que ya lo he dicho en otro video o en otro podcast. ¿Ya? Pero, a lo que voy es que una forma rápida de darte cuenta cuando las personas son racionales o irracionales es que las personas irracionales son las que en escenarios de múltiples posibilidades, todo el mundo siempre va a tener un escenario que considera más probable o es el primero que se le viene a la cabeza. El problema está en que en las personas irracionales, y ahorita se te van a venir muchas a la cabeza, estoy seguro con lo que te voy a decir,
siempre tienen frases como de ley está bla, bla, bla. Ah, claro. Eso siempre dicen. Definitivamente debe estar bla, bla, bla. Y ya, las personas irracionales siempre dicen ese tipo de frases. Seguramente está bla, bla, bla. Eso las caracteriza. Una persona racional probablemente te diga, creo que puede ser esto, pero también podrían ser otras cosas. Exacto, sí. Y ya, entonces, fíjense, los que estén escuchando, si ustedes son de los que dicen la frase, es que de ley está con... Si usan eso, es porque definitivamente no están actuando de forma racional en esos escenarios. Sí, o sea, y ahorita que traes la palabra racional a la mesa, racionalización, efectivamente, ese es de los métodos más efectivos para esto. Y yo sé que bastante gente, como hemos hablado, una vez que estás con la película hecha y comienzas a buscar evidencias que solo afirmen tu película, es difícil, obviamente. Pero así como lo hemos hablado en capítulos anteriores, para eso está esa persona que tú le puedes preguntar, que tú puedes acudir a que te diga la realidad del asunto desde una perspectiva más racional. Eso es uno. Y dos, ser racional es una práctica. Entonces, nunca está de más revisar cualquier video, no el nuestro, no cualquier video, lo que sea, de cómo ser más racional, de técnicas, de qué es la racionalidad, para que puedas aprender, porque en realidad te puede estar frenando o jodiendo la vida. Te puede estar destruyendo la vida, correcto. Y hay 5 grandes rasgos de personalidad, siendo uno de estos neuroticismo. Y esto lo que señala es qué tan rápido se estresa emocionalmente una persona. Y es como que una medición de qué tanto el estrés te afecta. Te doy un ejemplo. Una persona neutra en este trait, neuroticismo, sería, imagínate que una acción produce un nivel X de estrés. Digamos que yo te pegue en el brazo, te produce, o que yo te mienta, te produce un nivel, produce 3 puntos de estrés. Una persona neutra en esto recibe 3 puntos de estrés. Una persona baja en neuroticismo, le mientes y recibe 1,5, 2 o 1 punto de estrés, como que se relaja, no le importa mucho. Pero una persona alta en esto, tú le mientes y recibe 7, 8, 9, 10 puntos de estrés. Claro. Normalmente ahí se meten en trips. Sí. La gente alta en neuroticismo es la que más tiende a meterse en trips y preocuparse. Lastimosamente es a la que más daño le hace, porque los pone en un estado ansioso, estresado, y ya sabemos lo que el estrés y la ansiedad hace, cortisol elevado, te destruye el cuerpo, el sistema inmune, bla, 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 todo mal. Entonces, y es un rasgo de personalidad que no es modificable. Los 5 grandes rasgos de personalidad, en otro momento se hablarán de los otros, no son muy modificables, son mayormente así naces y listo. Pero, uno sí puede desarrollar la habilidad de decidir qué tanto tiempo uno está afectado por una emoción. Y eso sí es entrenable, eso es súper entrenable. Entonces una persona alta en neuroticismo nunca va a poder bajar a hacer eso, nunca, no va a poder. Lo que sí puede hacer es entrenarse para que tú me mientes, 3 puntos de estrés, me golpean 9, pero yo puedo llegar a decir qué tanto tiempo yo estoy en ese 9. Y puedes llegar a un nivel en el que, y ya, de una, o sea, lo desarmas de una y te das cuenta de que en verdad no es 9, que estás exagerando, que hay más posibilidades, bla, 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 y sales rápido. Claro. O sea, puedes desarrollar esa habilidad de salir rapidísimo de eso. Bueno, ahí y tú hablas que justamente ese tipo de personalidad es la que más se arma estas historias en la cabeza. Pero justamente viendo un podcast de Huberman sobre los miedos, la otra vez veía las diferentes maneras de afrontar los miedos, que al final del día, si te armas la película, te metiste en trips, es por algún miedo, ¿no? El miedo que siempre, algo suceda o no suceda. Sí, nadie se mete en trips positivos. Y yo personalmente he conocido personas que han podido superar los miedos con la típica técnica de inténtalo, lánzate, así, cada uno con miles de técnicas. Pero yo había escuchado una específicamente que no tenía
o sea, no tenía un respaldo científico válido para mí dentro de lo que yo había leído y escuchado como para recomendarlo o siquiera tratarlo yo, simplemente me parecía interesante ya. Pero el momento que en el podcast lo mencionan como algo ya sé dónde vas. muy válido y útil, yo dije, este es. ¿Y qué es lo que pasa? Este es un método que te ayuda a superar los miedos básicamente sin hacer nada. Y a mí me parece una de las mejores herramientas que hay en el planeta, porque para la gente que no está dispuesta a afrontar los miedos, a trabajar en sí misma, básicamente solo deberías de encontrar, obviamente, una buena terapista o alguien que lo pueda hacer, que bueno, hasta online lo consigues, una sesión de Skype o lo que sea. Y de 1 a 3 sesiones puedes solucionar las pendejaditas más pequeñas del mundo. Y este método se llama EMDR, o creo que en español es MDR nomás, o sea, MDR, que es Eye Movement Desensitization and Reprogramming Technique. Ya, y es súper simple. Yo no voy a decir qué es, cómo es o cómo funciona, pero es algo súper sencillo en donde tú trabajas con tu terapista 1 a 1 y es básicamente mágico. Ahora, yo sí recomendaría busquen a alguien que esté obviamente certificado en eso. Hay libros que te dicen para que tú te autoadministres, videos en YouTube que no lo hagas. O sea, busca a alguien. O sea, vale la pena invertir en eso para solucionar así, esto. Y peor si así de efectivo es, ¿no? Entonces, pero esa es una herramienta que hasta hace poco justo estuve hablando coincidencialmente con una amiga que es psicoterapeuta y me dijo, a mí me parece el mejor método que hay para solucionar los pequeños traumas o cosas así. Yo dije, sí, de ley. Pero eso se me ocurre porque he visto, y creo que tú también has visto, que hay gente que puede racionalmente entender todo y está muy consciente de las cosas, pero al momento, a la hora de la hora, es incapaz de actuar. O sea, entonces, creo que es una opción muy válida para alguien que ha agotado todos sus recursos, pero agotado realmente, ¿no? O sea, el trabajo personal para deshacerse de esto es algo muy laborioso. Estoy en relativo acuerdo nomás. Según yo, debería ser el primer intento para el que no quiere ponerle todo el trabajo. Es que depende de la situación en la que estás, igual. Porque, o sea, por ejemplo, yo personalmente creo que si en serio trató los otros métodos, ya, eso te iba a decir. Lo habrá hecho. Sí, lo que pasa es que, como tú hablabas, las personas que son con la personalidad que mencionabas están propensas a meterse en trips por varias situaciones. Pero si una persona, si una persona tiene un miedo en una cierta circunstancia, ya sea, digamos, solo en las relaciones por algún trauma, eso es probable que lo solucione más rápido con una única técnica. Claro. O sea, alguien que normalmente no se mete en trips, pero solo es celoso. Exacto. Ya. Entonces, ya es el único ámbito en el que se crean las historias y en el resto no. Claro, sí. Ya, sí, entiendo ahí, sí. Entonces, o sea, yo creo que con cualquier otra técnica, o sea, con un trabajo consciente, racional, vas a poder eso. Pero si te metes en trips por absolutamente todo, en todos tus aspectos de la vida, puede que uno te funcione en uno, pero no en otro. Y ahí te diría, o sea, si es que eres de esa personalidad y has tratado y ves que sigues estancado de vez en cuando en ciertas cosas, ahí usa eso. Pero a la gran mayoría no te diría, lánzate a esto, porque es bueno racionalizar. Es bueno hacer ese trabajo, te hace crecer como persona, pero este método no te va necesariamente a hacer conocerte a ti mismo tanto como lo haría cualquiera de los otros. Sí, definitivamente. Entonces, por eso te diría, o sea, en última instancia, o sea, si es que es algo muy indescubrible, por así decirlo, que tienes en ti, que ya no sabes cómo solucionar. Porque al final de la vida, al final del día, lo mejor que puedes hacer es darte cuenta de todas las cosas de tu vida y trabajar en eso racionalmente y consciente, porque eso te sirve, como dice Joey. Eso te dispara el potencial a
emplear eso en 1000 otras cosas que ni siquiera sabías. No, definitivamente, si aprendes a racionalizar, eso te abre 1000 millones de puertas. Y como dices, una vez que lo puedes hacer en un ámbito, lo puedes hacer en todos. Sí. Y Lo aplicas y... Es como un superpoder. Sí, pero obviamente es difícil, es súper difícil. Y supongo... Es práctica más Sí, que... pero te supongo, porque yo no sé, mientras más cargas y más traumas y más cosas tengas, no sé qué tan difícil puede llegar a ser, obviamente. O sea, y obviamente es sí. gradual, ¿no? Mientras más difícil, más trabajo. Sí, definitivamente hay personas para las que probablemente el camino sea mucho más duro y largo y difícil que para otros. Sí, yo asumo que las personas que son altas en neuroticismo es más difícil, va a ser mucho más difícil. Justamente, o sea, investigando sobre este tema en general en la vida, porque siempre me ha preguntado, ¿pero por qué? ¿O cómo se arregla? O sea, digo, tiene que haber alguna manera casi que muy concreta o sea, yo imaginándome algo científico súper elaborado y todos los psicólogos, todas las cosas, todo lo que veía apuntaba, racionaliza. Y yo, es como que tan sencillo suena, ¿no? O sea, yo esperaba encontrarme videos de 10 horas y eran videos súper sencillos. Es como ser fit, loco. No hay, todo el mundo busca el secreto solo es come bien y hacer ejercicio. Literalmente eso es todo. Eso es todo. No hay nada más. Pero no es fácil. Sí. Esa es la vaina. No es fácil. Aquí también racionalizar. En tu caso, lo que tú estás proponiendo, a mí, yo nunca he visto, de Uberman no he visto ese capítulo. En verdad suena chévere. En mi caso, yo lo único que recomendaría que es súper fácil. Si es que te cachas a ti mismo diciendo las frases como seguramente o de ley o cualquiera de esas frases, simplemente te detengas y digas, a ver, no, o sea, cáchate diciendo eso o pensando eso. De ley me está poniendo los cachos, de ley me está mintiendo, de ley no está llegando tarde, sino que de ley que le caigo mal, de ley que... Sí. O sea, el momento que te comienzas a imaginar escenarios en la cabeza que no han estado en ni realidad, cerca. Imaginarte el escenario no hay un problema. Ya te digo, yo lo paso siempre. El momento que te caches a ti diciendo ese de ley, detente y simplemente es un ejercicio facilito. Te cachas haciendo eso, te detienes y dices, a ver, ¿qué otros escenarios positivos o al menos neutros podrían explicar lo que está pasando? Y eso normalmente ayuda. Normalmente la persona cuando una vez que se mete en el delay ya no tiene la capacidad para el otro. Te cachas y analiza. ¿Qué otras cosas pueden ser? Claro. Ok, entonces no voy a sacar una conclusión hasta que haya más. O sea, es lo que se... O sea, sí, le asignas una probabilidad a cada otro eso escenario. Ya es más avanzado, pero... O sea, la gran mayoría de la gente va a decir, yo no me voy a poner a sacar probabilidades en mi cabeza. No es práctico. Ya, entiendo. Simplemente imagínate cuántas más hay. Sí, y te vas a dar cuenta que probablemente son más de 20. Entonces es estúpido ponerle casi una certeza a una sola. Sí. Que probablemente en la asignación de porcentajes tuviera uno de los bajos. La más baja, sí. Sí, en realidad eso es lo más práctico. Porque creo que igual hay gente que te podría decir que le ha pasado eso y comienza a decir de ley. Y o sea, cada uno puede hacer... memoria y decir, chuta, esa vez me preocupé tanto y no había sido así para nada. Ese es lo peor. Estadísticamente, eso. También, en hombres y mujeres he visto la intuición. Entonces, este neuroticismo y esta metida en trips. Digamos, voy a poner un ejemplo. Digamos que cada metida en trips tiene un 5% de probabilidad. Significa uno de 20. Claro. Vas a meterte en trips más de 40 veces en tu vida. Sí. Entonces, obviamente, de vez en cuando le vas a atinar. Y lo que ocurre muchas veces en la gente que se mete en trips es que solo se acuerda de las veces que atinaron y se olvidan de todas las que en verdad... millones. De las trillones de veces que se metieron en trips y no pasó nada, se olvidan. Solamente se acuerdan de... Esa es mi intuición. Fue mi intuición. Yo sabía. No sabías. Y la estadística no te respalda. Es que Fíjate así. En la estadística y en realidad te equivocas. Casi siempre. Es como que si vas al casino todos los días y gastas $10 todos los días y una vez gastas $10 y sales con 20, vas a decir ganaste. Entonces te vas a acordar de eso. Pero durante la vida has gastado como $500. Exactamente eso. Exactamente eso. Entonces, y eso también es racionalizable. Simplemente, como tú dices, haz
haz memoria de la estadística. ¿Qué te enseña la estadística? La estadística es tu amiga, como dices tú siempre. La estadística es la mía, loco. Y con eso, o sea, vas a tener eso para tu accionar. O sea, en realidad la estadística te da un pilar racional de dónde decir, oye, sí tengo que cambiar. Sí. Sí, pero bueno. Pero bueno, sí, ese es el gran consejo de cómo solucionar esto, porque creo que a todos nos ha pasado, unos más que otros, como le decimos, pero en resumen, diría que la racionalización y bueno, mi consejo personal es la técnica mencionada, pero paso a paso. Y no sé si tengas algo más que decir, Javico. No se metan en trips. No se metan en trips. Que al final del día la única persona que pierde es aquella que se metió en trips. Es que, sí, exactamente. Lo peor es que como ese problema solo está ocurriendo al menos en tiempo real, porque tal vez puede ser una posibilidad, pero es un problema que está ocurriendo en tiempo real solo en esa cabeza. Claro. Entonces, esa persona sufre, Sí, pero sufre sola. Porque en ningún otro lugar del universo está ocurriendo exacto. el problema. Sí, no hay dos cerebros unidos. Es como que digas, oh, veneno, qué lindo. Sí, exacto. Entonces, eso. Y bueno, cualquier comentario, cualquier metidita en trips que tengan ahí, déjennos saber para ver qué tanto la gente se mete en trips. Pero espero que les haya gustado el temita. Sí, es un tema interesante. Sí. Chévere haber conversado. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Muchas gracias por sintonizarnos. Estén atentos al siguiente tema. Sí. Hasta la próxima. Gracias por vernos. Chaito. Never get old.